ustedes, saludos desde Puebla. Sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like acá abajo a la campanita y que le puchen para llegar a más personas. Y los reporteros MX. Señor presidente, esta pregunta es en torno a Isabel Miranda de Wallace. Por lo menos se han contabilizado alrededor de 20, 21 espectaculares aquí en la Ciudad de México, en donde se viola la presunción de inocencia por parte de las que señala la señora Isabel Miranda de Wallace de ser presuntos delincuentes. Casos como el que ya conocemos de la señorita Brenda Quevedo, que incluso, como usted sabrá, el 2 de octubre del 2020, el Grupo Especializado de Detenciones Arbitrarias de la ONU hizo la recomendación de que Brenda Quevedo debía de ser liberado dentro del inmediato porque fueron violados justamente sus derechos humanos. También en el Congreso de la Ciudad de México se ha hecho un exhorto justamente para que las alcaldías, para que estos espectaculares ya no sigan, porque no es una práctica reciente por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Esto viene desde febrero de 2006, cuando entonces era el Distrito Federal, y hasta el día de hoy sigue siendo una práctica permanente justamente para violar los derechos humanos de las personas que ella señala. Señor presidente, preguntarle si se puede hacer algo desde el gobierno federal o en su defecto su opinión para saber de qué manera se puede, número uno, atender esta recomendación de las organizaciones de las Naciones Unidas, y en un segundo aspecto sobre este exhorto que hacen en el Congreso de la Ciudad de México para que ya no se viole la presunción de inocencia a través de estos espectaculares, que además viola también parte de las leyes de la Ciudad de México. Bueno, Ricardo, ¿tú conoces el caso de Brenda? Es todo el tema de la señora Wallace. Pero no está en las personas que van a quedar libres. No tienes la información. Brenda Quevedo. Brenda Quevedo es la. Sí, Brenda Quevedo. Sí, porque se está viendo. El martes próximo va a estar aquí la secretaria de Seguridad con ustedes y les va a informar sobre todos estos casos en donde hay recomendaciones de que se libere a personas que están injustamente en la cárcel o que padecieron de tortura y ya se comprobó de que son inocentes o no tienen por qué estar en la cárcel. El martes vamos a dar a conocer esto. Lo demás que planteas, es un asunto que vamos a pedir a la Consejería Jurídica nuestra que lo atienda, y que también pueda verlo la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos, y aquí informamos, ¿no?, sobre lo que nos estás planteando. Muy bien. Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, el día de ayer un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, comentó que por lo menos hay 7 ministros que están alzando la mano para sucederlo, así como usted ha planteado aquí en torno a la sucesión presidencial en el Ejecutivo Federal. Ya nombrado varias corcholatas, preguntarle si usted tiene alguna en el ámbito del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en breve el presidente ministro ya va a salir. Sí, tengo una, pero imaginaria. Tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración
más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos. Y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. ¿Existe ese perfil después, presidente? ¿Existe ese perfil después de la salida de Saldívar? ¿Sí hay? ¿Cómo no? Sí, sí. Afortunadamente, no todo está mal en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el país. Al contrario, en México tenemos muchos valores. Yo creo que la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No han podido los corruptos con eso. ¿Y por qué no han podido corromperlo todo? Y lo han intentado con esmero, haciendo ver que se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que el que no tranza no avanza, y que la moral es un árbol que da amor, así que sirve para pura nada. Y que político, pobre político, pues no han podido por nuestras culturas, por las tradiciones que vienen de lejos, porque somos herederos de grandes civilizaciones. Y esos valores son los que nos han salvado siempre. Esas culturas nos han salvado. Y por eso el país siempre sale adelante. Enfrenta temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, saqueos. Y va a México, siempre se levanta por nuestras culturas. Entonces, sí hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay. Donde está la mayoría de gente buena es en el pueblo, en las comunidades, en la familia. Ya cuando se trata de la parte política, de las cúpulas de poder económico, político, ya ahí es otra cosa. Ahí ya sí domina más la ambición. Parece mentira, ¿no? Pero hay veces que los más ambiciosos y corruptos son los que supuestamente están más educados. Y puede ser, porque una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. La novela esta de Puzo, del Padrino,
habla de que el padrino, bueno, uno de sus hijos estudiaba en una universidad del extranjero. Imagínense los que han ido a estudiar a universidades famosas del extranjero y que han llegado a ser presidentes. Lo que han hecho. Decía un jefe de Estado, a ver si lo conseguimos, el dato, de que para dominar a México, un jefe de Estado del gobierno estadounidense, esto es bueno para los jóvenes, porque esto estoy seguro que los jóvenes… El embajador de los Estados Unidos. No lo saben, no. Creo que era un jefe de Estado, jefe del Departamento de Estado. Sí, fíjense lo que decía, lo que le recomendaba, creo que a un presidente, ¿no? O a alguien también, de que no hacía falta intervenir con las armas al país para dominarnos. ¿Sí lo tiene? A ver. ¿De qué año es? Del 20. Pero es buenísimo. Sí, es la carta del exsecretario de Estado, Robert Lance, dirigida a William Rudolph Hearst en relación a la campaña de su cadena de periódicos. Así es el dueño de los periódicos, ¿no? Que era muy poderoso, para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana, que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Fíjense lo que decía. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. A ver, no, espérate, es que lo que viene es lo mejor. Sí, esto, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Estos son los años 20 del siglo pasado. Qué profético. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán
de la misma presidencia y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es buenísima la cita. ¿La conocían ustedes? No todos. Por eso la mañanera es la mañanera, que esto pues no lo van a escuchar ni lo van a ver en la telera. Una compañera, a ver, espérate.